Bueno, bueno, vamos a tomar esta consigna para hacer un breve repaso de lo que se estuvo trabajando la última clase, ¿sí? El viernes pasado. Bueno, tenemos una función dada la función f, que está definida de reales en reales. Fíjense que es una función polinómica, ¿sí? Como las que estuvimos trabajando el viernes. En este caso, esta función polinómica está expresada de una manera que se estuvo trabajando, ¿sí? Y que tiene alguna cierta ventaja por sobre otra. ¿Se acuerdan cómo se llama la forma en la que está expresada esta función? Factorizada. Factorizada, perfecto. Vamos a ir anotando esas cosas. Esta función está anotada en forma factorizada. ¿Y qué ventaja tenía que me den la función anotada en forma factorizada? Que tengo las raíces. Exactamente, ¿sí? En la forma factorizada lo que te va a mostrar de manera explícita son las raíces de esa función, que es una de las cosas con las que estuvimos trabajando la clase pasada, ¿sí? Así que vamos a hacer este primer ítem, le voy a poner ítem A, en donde justamente, fíjense que nos piden determinar los ceros o raíces e indicar la multiplicidad de cada uno, ¿sí? Bueno, vamos a ir anotando. Si yo miro el primer factor, este que dice x más 1 al cuadrado, ¿qué raíz puedo obtener de ese factor? Vamos a ponerle -1. -1, perfecto. ¿Se acuerdan que la idea era pensar, bueno, qué número puedo poner acá en la X de tal manera que haga que todo esto se convierta en un cero, ¿no? Y vamos igualando cada factor a cero. Entonces, en el primer factor o en el primer paréntesis, tal cual, la raíz es -1. ¿Y qué multiplicidad tiene esta raíz? Vamos a anotarlo. ¿Se acuerdan que ahí había que mirar si tu factor estaba elevado a alguna potencia distinta de uno, ¿no? Nuestro factor, es decir, x más uno, en este caso, ¿tiene algún exponente distinto de uno? El 2. El 2. Entonces decíamos que esta raíz, x igual a -1, es una raíz de multiplicidad 2. ¿Sí? Sí, de multiplicidad 2. Y si analizábamos esa multiplicidad, además podíamos decir algo más con respecto al gráfico, que me gustaría dejarlo anotado también, porque como nos pide graficar, después nos va a servir. Si tu multiplicidad era un número par, como es en este caso el 2, ¿qué pasaba con la gráfica, con la curva de esta función? A ver, revisen ahí los apuntes. Teníamos dos situaciones que podían pasar y que dependían de si la multiplicidad de mi raíz era par o era impar. Ah, que rebotaba. Muy Eso bien, era. perfecto. Si teníamos una multiplicidad par, ¿sí? 2, 4, cualquier número par, lo que decíamos, o lo que además lo habíamos observado con un ejemplo, ¿no? Es que sea de donde sea que venga la función, puede venir desde arriba, toca la raíz y rebota, ¿sí? O puede venir desde abajo, pero pasa lo mismo, toca la raíz y rebota. Entonces, lo habíamos dicho incluso con esa palabra, ¿no? Que el comportamiento, cuando tu raíz tiene multiplicidad par, que vas a ver en la curva de la función, es que esa curva va a rebotar en esa raíz. Si bien en este ítem A no me pregunta eso, está bueno ya ir pensándolo. ¿Por qué? Porque como en el último punto nos pide la gráfica, nos va a servir, ¿sí? A la hora de tener que graficar. Bueno, ¿tenemos más raíces? Sí, Bien, dos ¿cuál más. sería una segunda raíz? El -3. Bien, estoy mirando este factor, ¿no? Si digo -3, estoy mirando el factor x más 3, que veo que sea nula para -3. Perfecto. ¿Y qué multiplicidad tiene esa raíz? No tiene exponente, así que supongo que uno. Claro, exacto, es así tal cual, tiene multiplicidad 1. Como la multiplicidad en este caso es un número impar, ¿qué va a pasar con la gráfica? Lo ¿También atraviesa. rebota? Corta.
Corta, sí, corta, o creo que el otro día lo habíamos anotado con la palabra atraviesa, ¿sí? Es decir, que si la función viene desde arriba, va a tocar la raíz y va a seguir su camino, ¿sí? Si venía decreciendo, va a seguir con ese comportamiento, o en situación inversa, si la función es creciente, va a cruzar por la raíz y va a cruzar o atravesar el eje X, ¿no? Bien, ¿tenemos alguna otra raíz? Quizás si miramos este factor, ¿no? Que todavía no lo El 2, analizamos. ¿Qué raíz sale de ese factor? 2 El 2, perfecto. Entonces, una tercera raíz es la raíz x igual a 2. ¿Qué multiplicidad tiene? de 3, Tres. Multiplicidad 3. Muy bien. Por lo tanto, en este caso, otra vez, la multiplicidad es un número impar, así que la gráfica va a estar cruzando o atravesando el eje X, ¿no? Bueno. Bien, hasta ahí repasamos todo lo que tenía que ver con el estudio de las raíces y por ahí la relación que uno puede hacer con la gráfica de la función, ¿sí? En el punto B, vamos a ponerle B a este otro ítem, nos pide hallar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función. Algo que no anoté acá para repasar, pero por ahí está bueno pensarlo, les pregunto. ¿Podemos decir el grado que tiene esa función polinómica? Porque es algo que por ahí después se van a encontrar en las consignas y que, bueno, también puede aparecer en el examen, ¿no? de grado 6 puede ser. A ver, de grado 6 dice acá el compañero. Tenemos este factor en donde yo veo que de acá va a salir una x al cuadrado, si yo me pusiese, ¿sí? A resolver o a desarmar ese cuadrado del binomio, ¿no? Entonces de acá me interesa que sale una x cuadrado. De acá del siguiente factor, una x solita. Y del último, aplicando esa misma lógica, va a salir una x al cubo. Entonces, si me quedo con cada factor y tomo la x que tiene el mayor exponente, junto ahora todo eso, ¿sí? Junto porque como son todas potencias que tienen la misma base, decíamos que sumábamos los exponentes. Y de ahí sale qué exponentes si sumamos. 6, 6, ¿no? Porque recuerden que la x que no tiene nada ahí tendría un 1. Entonces, si yo sumo todos los exponentes, veo que en este caso es de grado 6, ¿sí? Si bien no se pregunta, bueno, es algo que está bueno también tener en claro de cómo verlo o cómo mirar. Bueno, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Nosotros habíamos estado analizando la clase pasada, primero eso a partir de un gráfico, ¿no? Si a vos te dan un gráfico, por ahí es sencillo mirar, bueno, dónde la función es positiva o en qué intervalo la función está por arriba del eje X y en qué intervalos la función está por abajo del eje X, ¿no? Básicamente eso es lo que uno mira en el gráfico para poder dar los intervalos de positividad y negatividad, que los simbolizábamos como C más y C menos, ¿sí? Ahora, la clase pasada vimos a lo último una herramienta, ¿sí? Una manera de Esposo. poder estudiar los conjuntos de positividad y negatividad sin tener el gráfico. ¿Se acuerdan cómo era eso? Busquen, si no, tranquilos ahí en los apuntes, a ver si lo pudieron anotar. ¿Era como una recta? Era como una recta. Mira, justo estoy haciendo una recta, así que vamos bien encaminados. Tenía que ver una recta, sí. ¿Qué marcábamos en esa recta? las raíces. Las raíces. En realidad esa recta la podríamos pensar que es como un eje X, ¿no? Porque si voy a poner ahí las raíces, y es verdad, y lo que marcábamos, los puntitos que marcamos son las raíces, que en este caso nos dieron, bueno, por un lado -3, sé que ahí voy a tener una raíz, -1 y otra raíz que nos dio 2. Fíjense que acá no estoy siguiendo una escala ni nada, sino que simplemente marqué esos 3 puntos y lo que nos interesa de ahora, ¿sí? Es ver qué intervalos quedaron formados por esas raíces. Entonces, si yo vengo recorriendo el eje X desde este lado, puedo llegar hasta este -3 que es una raíz, ¿sí? Yo lo que quiero poder determinar es si la función, la gráfica,
En este intervalo está por acá arriba del eje X o por abajo, ¿sí? Entonces, ¿en qué intervalo voy a estar estudiando? En el que va de dónde a dónde si estoy en este intervalo. De menos infinito a 3, digamos. Exacto, de menos infinito a menos 3 sería este intervalo, ¿no? Yo quiero estudiar qué le pasa a la función en este intervalo. ¿Qué hacíamos entonces para poder estudiar eso si no tengo la gráfica? Elegí un punto anterior a ese. Claro, elegíamos un valor que esté dentro de ese intervalo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser a continuación del menos 3. Yo podría elegir, no sé, si me quedo con los enteros, puedo elegir menos 4, menos 5, menos 10, menos 20, el que quieras, siempre y cuando te asegures que caiga justamente en el interior de ese intervalo, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, voy a elegir, no sé, por elegir uno sencillo, menos 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que habíamos dicho que había que hacer? Calcular cuánto vale la función cuando la x justamente toma ese valor, ¿sí? El valor menos 4. ¿Y cómo calculábamos? Bueno, sencillamente es ir a reemplazar en donde veas la x por menos 4, ¿sí? Calcular f de menos 4. Y en realidad yo les había dicho que de acá no me importa tanto cuánto del resultado, ¿sí? Que igualmente si ustedes por ahí lo van a hacer con la calculadora, les va a dar un resultado numérico, sino que qué era lo importante de este cálculo o de este resultado que nos va a dar. Que sea menor o mayor a 0, digamos. Claro, el signo podríamos decir, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo calculo la función en menos 4 y encuentro que me da un número positivo, ¿qué es lo que me está queriendo decir esta información? Bueno, que en este intervalo tu función entonces anda por acá arriba del eje X, ¿no? No sé bien qué forma tendrá, puede ser una curva así, puede ser una curva así, lo que sé es que va a estar dentro del conjunto entonces de positividad. En cambio, si vos sacás toda la cuenta con el menos 4 y te da un número negativo, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tu función en este intervalo, que ustedes bien me dijeron, de menos infinito a menos 3, la función anda por acá abajo del eje X, ¿sí? Su gráfica en ese intervalo es negativa. Así que bueno, vamos a probarlo entonces. Vayan ustedes haciendo por ahí si quieren con la calculadora la cuenta. Sería menos 2 por menos 4 más uno al cuadrado por menos 4 más 3 por menos 4 menos 2 al cubo. Eh, y si quieren, si lo pueden hacer y me dicen cuánto les da. En ese caso, cuando usen la calcu, pongan bien los paréntesis siempre, ¿sí? A la hora de hacer el examen, lo mismo. No, Anastasia, no. Lo que pasa es que lo anoté ahí arriba, pero no, mira, lo sacamos de acá. Ahora después lo vamos a anotar en la conclusión. Cuando iba explicando, les nombré conjunto de positividad y de negatividad y les anoté cómo se simbolizaba, pero no tiene nada que ver justo donde quedó anotado. Bueno, esto les tendría que estar dando menos 3888. ¿Sí? No sé si alguien por ahí lo pudo hacer y si llegaron a eso. Pero bueno, lo que les decía, ¿no? Lo importante de este número que tengo que ver es que es un número negativo o menor que cero. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es anotar cómo se va a comportar la función, entonces, en este intervalo que ustedes recién me nombraban, y lo que veo es que la función va a ser negativa. Lo podemos simbolizar de esta manera, ¿no? Poniendo un menos, para recordar justamente estas conclusiones. Y bueno, con esta idea, sí, que en realidad lo que estamos haciendo acá es usar un corolario del teorema de Bolzano, ¿sí? Esto está fundamentado en un teorema, esto que estamos haciendo.
¿Qué te decía básicamente ese corolario? Bueno, que entre dos raíces consecutivas, la función no va a cambiar de signo, o va a ser siempre positiva o siempre negativa, ¿sí? Basándonos en esa idea, es que uno puede decir, bueno, entonces te pruebo cualquier valor que esté en el medio, no necesariamente en el medio, quiero decir que esté dentro del intervalo, y si la función me da que es positiva, en este intervalo entonces va a ser todo el tiempo positivo, ¿sí? Eso era básicamente el sustento teórico que teníamos para hacer esto, ¿no? Entonces, ya analicé lo que sucede de menos infinito a menos 3. Ahora lo que voy a estar queriendo ver es qué sucede de menos 3 a menos 1. ¿Qué valor podríamos usar ahí para reemplazar en la función? El -2. El menos 2, dale. Sí, cualquiera. También podríamos tomar valores racionales, podríamos usar una fracción. Obviamente que como acá la cuenta en sí no es lo importante, sino el signo, vamos a tratar de usar números que faciliten las cuentas, ¿no? Entonces, otra vez, en cada lugar donde ves la x en tu función, vas a reemplazar por menos 2. Entonces nos va a quedar acá menos 2 más uno al cuadrado, menos 2 más 3. Y menos 2 al cubo, ¿sí? Bueno, para no por ahí tomar tanto tiempo, directamente les voy a ir anotando que yo ya hice las cuentas. En este caso nos queda 128, pero en sí lo que me importa ver de este resultado es que es mayor que cero, o sea que es positivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, que en el intervalo que va de menos 3 a menos uno, mi función es positiva. Y entonces lo podemos simbolizar escribiendo acá un más. Seguimos estudiando, tendríamos que mirar ahora este intervalo, el que está entre menos uno y 2, ¿sí? Ahí por ahí veo que está comprendido entre menos uno y el 2 está el cero, ¿no? Entonces por ahí una cuenta fácil para hacer es reemplazar a las x por cero. Es decir, voy a calcular f de cero. Menos 2 por cero más uno al cuadrado por cero más 3 por cero menos 2 al cubo. Esa cuenta les tiene que dar 48 y de nuevo, lo que me importa de este número es que es positivo. Entonces yo voy a decir que la función entre el menos uno y el 2 es positivo, ¿sí? Y queda un intervalo más por estudiar, porque así como nos pasó acá que arrancamos desde menos infinito, bueno, después de esta raíz, que es la última que encontramos, se forma otro intervalo. ¿De dónde a dónde iría ese intervalo que estoy marcando ahí? Si uno lo tuviese que escribir. De 2 a más infinito, ¿no? Exactamente. Entonces, de 2 a más infinito. Bueno, elegite cualquier valor que pertenezca a ese intervalo, qué sé yo, por ejemplo, 3 por nombrar el que le sigue el 2 y calcular cuánto vale la función en 3. ¿Sí? Otra vez, reemplazar todas las x por ese número que hayas elegido. Yo acá propongo el 3, pero vuelvo a decir que cualquiera que caiga en ese intervalo sirve, ¿no? 3 menos 2 al cubo y con 3 la cuenta me dio menos 192. Entonces, ¿qué me importa de ese número? Ver que es negativo, que es menor a cero. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, que en el intervalo que va de 2 a infinito, en este caso la función encuentro que es negativa, ¿sí? Y una vez, ojo, una vez que hice todo ese análisis, doy la respuesta, porque fíjense que dice que hallemos el conjunto de positividad. Entonces, en realidad no alcanza solamente con dejarlo así escrito, sino que acá es lo que viene que yo había escrito más arriba, en donde mi respuesta va a estar dada por decir justamente cuál es el conjunto de positividad y decir cuál es el conjunto de negatividad, ¿sí? Que ya lo tengo ahí, ahora es más sencillo de nombrar. El conjunto de positividad, ¿qué intervalos son o qué intervalo es? Voy a estar mirando acá en estas conclusiones que encontré, ¿no? Ahora quiero decir el conjunto de positividad. ¿De dónde a dónde? De menos 3 a menos uno y de menos uno a 2.
sin Perfecto. Y tomar esos, cada punto. perfecto. ¿Y esos valores que me nombraste, se incluyen en el conjunto de positividad? Es decir, ¿los escribo con corchetes o con paréntesis? Con paréntesis. Muy bien, con paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad dijimos que en -3 y en -1 y en 2 la función vale cero, ¿sí? Porque son raíces. Si vale cero, cero no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, estos números que marcamos me sirven para decir de dónde a dónde va el intervalo, pero no van a estar incluidos en ninguno de los dos conjuntos porque son raíces, ¿sí? Y acá acuérdense que si tenemos dos intervalos, vamos a decir unión. Intervalos de negatividad. ¿Tenemos? ¿Cuáles serían? De menos infinito a 3 y unión ¿No? 2 a más infinito. Y de 2, excelente, a más infinito, ¿sí? Fíjense que por lo que decíamos recién, ya directamente acá no les pregunté, lo anoté con paréntesis, ¿sí? Porque ni el -3 ni el 2, que son raíces, pueden estar incluidos en el conjunto de positividad o de negatividad. Entonces, bueno, esto es lo que respondería a lo que se pide en el ítem B, ¿sí? Pudimos analizar dónde la función era positiva y dónde la función era negativa sin tener el gráfico, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con esto, que fue por ahí lo último que yo les expliqué la clase pasada, sí, por eso lo quería retomar, por si había alguna duda o alguna cuestión. ¿Qué tal, profe? Una consulta. Yo tengo una consulta respecto a cómo se comportaría la gráfica dependiendo si es positiva o negativa, o sea, si viene de abajo o de arriba, y si eso lo determina el coeficiente principal, Sí, y tiene que cómo ver se el coeficiente. comportaría. Claro, tiene que ver el coeficiente principal ahí, porque fíjate que si el coeficiente principal es negativo, lo que quiere decir es que a medida que la x tome valores más grandes, al estar multiplicados por un coeficiente principal negativo, mi función va a tender a después, avanzando en el eje x, a ser decreciente. Pero de todos modos, ahora vamos a hacer la gráfica para que vos veas por ahí, con esta información que tenemos hasta ahora, bueno, cómo la vuelco en un gráfico, ¿no? ¿Cómo traigo todo esto al gráfico? Ahora lo vamos a hacer también. Así queda por ahí un poco más claro. Ok, gracias. Con esto de analizar los intervalos, que estuvimos usando el corolario del teorema de Bolzano, ¿con eso hay alguna duda? ¿Creen que no? No, Bueno, seguimos con lo que pide entonces, si les parece. En el ítem, uy, cambié de color. El ítem C. Bueno, el ítem C pide algo que ya es conocido, ¿no? Que lo sabemos calcular en esta, que es una función polinómica, y en realidad en cualquier otra. Me pide la ordenada al origen, el ítem C. ¿Cómo se calculaba la ordenada al origen de cualquier función? igualando la cero. Es decir, escribir esto así. Es la imagen de cero en la función, la ordenada al origen. Ok, O sea que cero entonces, sería la preimagen. claro, en realidad no es eso así que anoté, ¿no? Es decir, que esto no me sirve para la ordenada al origen. Esto me sirve, lo vuelvo a anotar, para calcular qué otra cosa, si yo me pregunto por esto. Las raíces, lo confundí con las Exacto. raíces. Ah, Exactamente, perdón, ¿sí? lo Anótense confundí. que cuando ustedes buscan o cuando ustedes sí realizan esa igualación, ¿sí? Esta igualación, la función igual a cero, lo que te sirve es para buscar las raíces, ¿sí? Vas a tener que resolver la ecuación que te quede en ese caso, que tenían un nombre, ¿no? Esas ecuaciones son ecuaciones algebraicas cuando están así igualadas a cero una función. Pero bueno, a fin de cuentas, resumen, importante anotar que eso te va a dar las raíces. Pero acá ya sabemos las raíces, entonces no me voy a poner a resolver esa ecuación, porque las raíces, de hecho, ustedes me las pudieron nombrar simplemente mirando la función porque está en forma factorizada. Para la ordenada al origen, como decían ahí recién,
yo necesito calcular la imagen, ¿sí? A través de la función f, en este caso, que me da para el valor cero, ¿sí? Es decir, que en realidad voy a estar pensando en calcular f de cero. En esta función y en cualquier otra, siempre que vos necesites sacar la ordenada al origen, vas a calcular la función evaluada en cero, ¿sí? Que bueno, en este caso sería otra vez ir reemplazando en cada lugar donde quedaron las x, poner un cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y yo creo que sí, ya lo hicimos, Sí, justo. 48. Sí, lo hicimos acá, ¿no? Cuando probábamos los valores, justo usamos cero, así que ya lo vamos a robar de ahí el resultado. En este caso, la ordenada al origen, entonces es 48, ¿sí? Y en particular, la ordenada al origen, si uno mira una gráfica, era un punto importante, ¿no? ¿Dónde se marcaba la ordenada al origen en un gráfico? En el eje Y. En el eje Y era el punto justamente donde tu curva, la curva de la función, corta al eje Y, ¿sí? Entonces, bueno, con toda esa información que tenemos hasta ahora, vamos a tratar de hacer un esbozo de la función, un esbozo de la gráfica, ¿sí? Se dice esbozo porque no la vamos a realizar de manera exactamente ajustada, dando valores. La vamos a tratar de hacer simplemente con la información que juntamos hasta acá, ¿sí? Si uno por ahí quisiese ajustar un poco más la gráfica, hacer una tabla de valores también nos puede llegar a ayudar. De todos modos, en este ya tipo de función, hacer una tabla de valores por ahí no nos va a alcanzar. Sí o sí vas a necesitar saber cuáles son las raíces, cuál es la ordenada, dónde la función es positiva, dónde la función es negativa. Entonces, todo ese análisis lo necesitamos saber hacer, más allá de que uno después pueda recurrir a calcular algún valor con una tabla, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahí me tracé los ejes, vamos a rotularlos, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Y bueno, ahora quiero ir volcando de a poco la información que encontré, ¿sí? Entonces, si me vuelvo al punto A, ¿qué información habíamos sacado del punto A? Las raíces. Las raíces. ¿Cuáles eran las raíces? Tenemos -3, -1 Bien, y 2. -3, -1. Acá estoy usando una escala por ahí un poquito más grande, así se ve mejor, y 2, ¿no? Entonces, si son raíces, yo lo que sé es que en esos puntos eh, la función tiene que tocar al eje X, ¿no? Entonces son puntitos que puedo marcar justamente sobre el eje X, ¿sí? Son esos puntos que quedaron ahí. Bien, esa información, ¿sí? La saco a partir de las raíces. Además, tenemos otra información relacionada con las raíces y es la que analizamos cuando estudiamos la multiplicidad, ¿sí? Yo sé que en la raíz -1, la gráfica, la curva debe rebotar. Ahora, lo que tengo que estudiar un poquito más porque puede rebotar viniendo decreciente y rebota para arriba o podría pasar que viene creciendo, pero desde los negativos y rebota para abajo. Sabemos que rebota, pero por ahí nos va a faltar algún otro dato más para todavía poder decir cómo, ¿sí? ¿Y ese dato de dónde lo vamos a sacar? Bueno, todo eso va a salir de esta información, ¿sí? De dónde la función es positiva y dónde es negativa. Para eso me va a estar sirviendo haber estudiado previamente los conjuntos de positividad y de negatividad. Entonces, de esa manera, lo voy a marcar de forma provisoria, lo mismo que habíamos marcado antes. Yo sé que de menos infinito a 3, a menos 3, perdón, la función es negativa, es decir, que la curva anda por acá abajo, ¿sí? Lo voy a hacer así con líneas punteadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? ¿De dónde puedo asegurar eso? Porque de menos infinito a menos 3, nosotros ya estudiamos que la función tiene signo negativo. Después, en esa raíz, en -3, ¿la gráfica rebota o atraviesa el eje en esa raíz que era -3? Atraviesa. Atraviesa. Entonces yo sé que va a seguir subiendo, ¿sí? Voy a volver a marcar por ahora con una línea punteada. Va a seguir subiendo hasta un cierto valor,
¿sí? Y acá es donde yo les digo que es un esbozo, porque por ahí no me voy a poner a marcar justo hasta qué valor. ¿Podría hacerlo? Sí, obvio, porque vos, por ejemplo, si querés hacer un gráfico más exacto, te vas a tu función, ¿sí? Y reemplazás la x por -2. ¿Ok? Miren, acá lo tenemos en realidad. F de -2 nos da 128. O sea que dependiendo de la escala que use acá, ese número tendría que estar muy por arriba, ¿sí? O sea que esta curva iría muy por arriba y después seguramente baja. Pero bueno, no importa eso, ¿sí? Sino lo que quiero que ustedes se queden es cómo manejar la información que encontramos para ponerla en el gráfico. Entonces, por ahora lo que vemos es que viene negativa, cruza al eje X en -3, en realidad tendría que ir hasta el 128, vamos a marcarlo acá, total, no importa que quede fuera de escala, es para que ustedes entiendan. Entonces vamos a suponer que sigue subiendo, siempre es una curva suave, ¿sí? No hay que dibujar nada ni con picos, ni con la regla en este caso, siempre tratamos de que sean curvas que vamos graficando suaves. ¿Qué más? Si sigo analizando los intervalos de negatividad y de positividad, yo sé que entre -3 y -1 la función es positiva. O sea que va a ser todo el tiempo positiva hasta este valor, ¿sí? Ahora fíjense que en algún momento yo necesito que esto baje. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que si la curva anda por acá arriba baje? Porque tenés una raíz. Exacto. Sí o sí, yo sé que la gráfica tiene que cruzar tiene que tocar este punto. Después vemos si cruza o rebota. Pero yo necesito que la curva que estoy dibujando, por ahora con líneas punteadas en azul, tenga que tocar este puntito. Entonces, si bien sé que anda por acá arriba, también sé que tendrá que bajar y llegar a ese -1. ¿Ok? Ahora que llegó a ese -1, que es una raíz, me voy a analizar. Esa raíz tenía multiplicidad 2. Por lo tanto, ¿qué le pasaba a la curva? Rebota. Rebota, ¿sí? Así como está en -1, sé que va a volver a subir, ¿ok? Y acá veo que se empieza a acercar a que tenga que en algún punto cruzar el eje Y. Será por acá abajo, será más arriba. Bueno, eso lo podemos ubicar. ¿Con qué dato? ¿Qué dato me va a servir para determinar en qué La ordenada lugar? del origen. Exacto, yo estoy buscando en qué lugar la curva corta al eje Y. Es decir, que ahí es donde me va a servir haber estudiado, o estudiar si no lo tuviese, cuál es la ordenada del origen, ¿sí? La ordenada del origen acá nos dio 48. Bueno, si por acá está la mitad, supongamos que 48 está por acá. Yo sé justo que ahí va a haber un punto de la gráfica en el 0,48. Entonces sigo ajustando mi curva y sé que sí o sí tendrá que pasar por acá. ¿Sí? Después, una vez que cruza, ¿sí? Al eje de las Y, estoy en el intervalo ya que va de 0 a 2. Bueno, sería este intervalo, ¿no? La función sigue siendo positiva, o sea que la función no va a de repente venir para acá abajo, porque yo estudié que en todo este intervalo la función es positiva. ¿Ok? Y lo que sí veo es que la función no puede ahora positiva irse hacia arriba todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no podría tener este comportamiento? Porque tiene que volver al 2, Claro, que es porque raíz. exacto, exactamente, Andrea. Si yo hago que la función, su gráfica, se vaya hacia arriba, no estaría cruzando por este punto que yo ya dije que era una raíz. Entonces la función sí o sí tiene que llegar a tocar ese valor en el eje X, ¿no? Bueno, eso me sirve porque ya me da la pauta de, no, mirá, no va a ir para arriba, sino que lo que va a estar haciendo será algo así, ¿sí? Y ahí me aseguro que toque esa raíz o ese punto en el eje X, que es el 2. Y de ahí me fijo, ¿qué análisis hicimos cuando analizamos la raíz X igual a 2? ¿Qué multiplicidad tenía y qué anotamos que le pasaba a la gráfica? ¿Va a rebotar o atravesar? Atraviesa. Atraviesa, o sea que a partir del 2 mi curva tendría que ir hacia abajo.
¿no? Es decir, que yo sé que ahora la curva seguiría para acá, ¿ok? Y además fíjense que si uno lo compara con lo que estudiamos en el intervalo de negatividad, de 2 a más infinito, ¿qué nos dio? Bueno, nos dio que la función era negativa. Quiere decir que de acá en más la función todo el tiempo va a ser negativa, ¿sí? No va a volver a ser positiva de acá en más. ¿Por qué no va a volver a ser positiva? Bueno, si yo digo que va a volver a ser positiva, tendría que estar otra vez cruzando el eje X, es decir, que tendría que tener otra raíz, que no la tiene. Nosotros ya notamos cuáles eran las raíces. Entonces, todo eso me da la pauta de que la gráfica seguirá algo así hacia abajo. Y vamos a hacer un poquito más lindo esto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de cómo fuimos usando toda esa información? Sí, yo tengo una duda más que nada en la gráfica. No necesariamente tenemos que marcar el puntito hasta el 128, digamos. No, no, no. Si te Podemos piden un hacer una... esbozo, no. Acá lo marqué para que entiendan de que por ahí si ustedes quisieran ajustar un poco más, bueno, te podés hacer una mini tablita. ¿Sí? Que fue eso que pensamos ahí, ¿no? Donde vos le das Profe, justo el valor que per- necesitas. No sé, por ejemplo, quiero saber justo en -2 dónde anda mi función. Bueno, lo calculo y veo que me da 128. Entonces, bueno, si lo querés marcar, agregar ese punto, se puede, pero la realidad es que si te piden un esbozo de la gráfica, por ahí a lo que apuntamos es justamente a que ustedes sepan ubicar aquellos elementos importantes que fuimos analizando. Y esos elementos son las raíces, los conjuntos de positividad y de negatividad, la información que te da la raíz, además de que sabemos que es un punto que está en el eje X, si rebota o atraviesa, ¿sí? La ordenada al origen, todos esos conceptos que uno fue analizando de la función, poder, bueno, sí volcarlos en un gráfico y que todo eso que graficas tiene que tener coherencia con eso que se fue estudiando, ¿no? Fíjate esto último de acá. Mi intervalo de positividad. Bueno, si yo ahora miro la gráfica, ese intervalo tiene que coincidir con lo que yo anoté acá, porque si me quedó distinto, algo estoy haciendo mal. Y fíjate que coincide de -3 a -1, la gráfica tenía que ser positiva, que nos quedó esto de acá, y de -1 a 2, bueno, también nos quedó positivo, nos quedó por arriba del eje X. Y intervalo de negatividad, habíamos dicho que era de menos infinito a -3, que yo veo que en esta parte la función efectivamente quedó negativa, y de 2 a más infinito, y también, ¿no? Lo mismo. Que toda esa información que uno fue encontrando por ahí de forma analítica, también la veas representada en el gráfico, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. ¿Creen que no? No, perfecto. Bueno. Bueno, más que nada para hacer un repaso de las cosas más importantes por ahí que habíamos estado analizando con la función polinómica, era un poco la idea de este ejercicio, ¿sí? Vuelvo a insistir con el tema de que hay un montón de ejercitación encima en este módulo, son muchos, muchos ejercicios, así que traten de ir resolviendo. Y bueno, cualquier cosa, si las dudas surgen más adelante las consultan, no hay problema con eso. También recuerden de que tienen el PDF con las respuestas, así que por ahí a veces eso les puede servir de guía. Bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar esta parte. Así después les subo este pedacito de la clase eh, en el módulo 10.